Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Niños en guerra pueden ser ucranianos, rusos, palestinos, judíos, mexicanos, de cualquier nacionalidad. Niños en guerra son los más vulnerables en los conflictos armados, los que más sufren, los más desamparados. Pierden a sus familias, pierden sus hogares, pierden a sus mascotas, pierden sus vidas. Sobre eso quiero hablarles el día de hoy. Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Cuando la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, parecía estar a punto de sucumbir ante la agresión militar de Rusia en febrero de 2022, el bombardeo era intenso e indiscriminado, y sus habitantes buscaron resguardo en los túneles del metro y en otros refugios. En una imagen que se me quedó muy grabada, un niño ucraniano de unos 8 o 9 años quizá, estaba sentado al lado de su madre en un refugio y abrazaba a un pequeño cachorro de raza husky, de pelaje gris y blanco, mientras se escuchaban las sirenas de alerta y el estruendo grave y pavoroso de las bombas. El cachorro husky calmaba al niño, pero a su vez tenía una expresión de miedo y paraba sus orejas en señal de alarma al escuchar las explosiones. La madre relataba a una reportera francesa que su hijo se asustaba mucho con las sirenas de alerta de bombardeo y por salir apresuradamente de su casa a medianoche para guarecerse de las bombas. Anoche, estimados amigos, revisaba las noticias sobre la situación en Israel y Gaza, resultante del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre a la población israelí, que dejó al menos 1,400 muertos y más de 200 personas tomadas como rehenes desde territorio israelí, casi todos ellos civiles y entre los cuales había muchos niños. Cautivos en los túneles de Hamás, posiblemente maltratados y torturados, pero sobre todo muy asustados. No puedo yo ni imaginar el miedo de los niños tomados prisioneros por los terroristas palestinos y mantenidos en cautiverio en una situación que es incomprensible para ellos. En otra nota periodística observé también a 2 niños pequeños palestinos junto a un edificio derruido a escombros tras un bombardeo israelí, sus rostros empolvados, sus ropas raídas y una madre que trataba de consolarlos abrazándolos y alejándolos de la destrucción. En las regiones ucranianas del Donetsk y Luhansk, dominadas por ucranianos prorrusos y anexadas a Rusia, el fuego de la guerra se ha dejado sentir también en la población civil desplazada. Hay niños entre ellos, amigos, de familias rusas o de origen ruso, que habitan en esa zona. Estos niños no acaban de entender de qué se trata todo esto de las bombas y la destrucción. A ellos se suman los miles de niños ucranianos capturados por el ejército ruso y trasladados ilícitamente a Rusia para ser entregados a familias rusas. Vladimir Putin ha sido acusado de crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional por estos actos de barbarie. Entre los años 2005 y 2020, más de 104,000 niños y niñas, repito la cifra, más de 104,000 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado, según los datos de UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas que protege a la niñez en todo el mundo. Y un 25% de esas muertes ocurrieron al pisar minas y explosivos. Además, más de 93,000 niños y niñas han sido reclutados por las partes en conflictos y utilizados como combatientes. Agreguemos que al menos 25,000 infantes más han sido secuestrados. Repito, entre los años 2005 y 2020. Y finalmente, en ese mismo periodo, al menos 14,000 niños y niñas han sido violados, casados a la fuerza o abusados y violentados sexualmente por las partes en conflicto. Todos estos datos son de UNICEF. A ellos hay que agregar los conflictos más recientes en Ucrania y en Israel y la Franja de Gaza, amén de conflictos en la zona de África Occidental y en la región de Asia Central, en donde niños y niñas son los más vulnerables y afectados.
Fuera de la acción humanitaria valiosa, pero siempre insuficiente de UNICEF, la suerte de niños y niñas en los conflictos armados parece importarle a nadie, absolutamente a nadie. No pesan sus muertes en ninguna mesa de negociación, no detienen sus vidas en riesgo. Las bombas y disparos de los combatientes no entran verdaderamente en los niños en los cálculos estratégicos de ejércitos y milicias. La Segunda Guerra Mundial, recordemos, dejó más de 20 millones de huérfanos, según la agencia de noticias alemana Deutsche Welle. No por nada el siglo XX, con sus innumerables guerras mundiales y regionales, es considerado el siglo más letal para niños y niñas en la historia humana. Bueno, pues al transcurso de casi un cuarto de siglo XXI, y en vista de la indefensión de los niños y niñas del mundo en las guerras, en este nuevo siglo persistirá esa especie de sentencia de muerte para la niñez que son las guerras. De mi parte, con los brazos alzados al cielo, pregunto: Dios, ¿cuándo se detendrá este horror contra los niños? Bien, pues muchas gracias por su compañía. Es un tema muy triste, lamentablemente, pero son los temas de los cuales debemos hablar. Enfocar todas estas guerras y conflictos, todo lo que está pasando hoy, aprender lecciones del pasado y saber que son ellos, los niños, los infantes, los más vulnerables de toda la cadena humana en cualquier tipo de guerra. Muchas gracias, hasta la próxima.